Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a empezar con la segunda parte de lo que son los errores innatos del metabolismo. La clase pasada vimos lo que fue la definición, una clasificación propuesta, ¿verdad? De cómo se clasifican estos errores innatos del metabolismo. Y bueno, el día de hoy vamos a trabajar lo que es la parte del tratamiento nutricio. Cabe mencionar que este grupo de enfermedades son un grupo de enfermedades que, por ser muy poco prevalentes, es decir, la prevalencia en general en la población es muy baja en nuestro país, en general en el mundo, pues generalmente requieren de un nutriólogo, requieren de un nutricionista, pues que tenga la capacidad, sobre todo del manejo clínico, sí, sobre todo la parte de la monitorización y la parte del diagnóstico. Diagnosticar un error innato en metabolismo puede llevar años, sí, generalmente, digo, a no ser las que estén incluidos en el tamizaje neonatal. Hay enfermedades que son muy específicas que pueden llegar a considerarse, digamos, pues bastante complicadas al momento del diagnóstico y por lo tanto requerirá de un nutricionista que esté capacitado, ¿verdad? Para poderle brindar atención dietética al paciente. Por eso es importante que como nutricionista, pues bueno, no nos vamos a aprender los 700 cuadros clínicos, pero que sí sepamos qué es lo que tenemos que hacer, por dónde buscar, y bueno, una vez que entendamos todas las manifestaciones clínicas propias del cuadro de la enfermedad, pues entonces diseñar un plan de alimentación para el paciente, ¿sí? Bien, les puse esta ruta crítica de decisiones dietoterapéuticas que me parece que de alguna manera nos van a brindar un eje, sí, digamos, común de todos los errores innatos del metabolismo y finalmente hacer, digamos, las especificaciones de acuerdo a cada una de las enfermedades. Bueno, primeramente, pues identificar la enfermedad, ¿verdad? Saber ponernos a investigar qué es lo que pasa, ¿sí? Qué es lo que a nivel enzimático, qué es lo que está fallando, ¿sí? En las rutas metabólicas. Y en función a eso, entonces, analizar el cuadro clínico del paciente. Las manifestaciones de un paciente con un error, con un error innato en metabolismo o con una enfermedad de este tipo puede ser muy heterogéneo, puede ser muy variable. Entonces, por eso es bien importante estar monitorizando con el paciente cuáles son sus signos y cuáles son sus síntomas. Una vez que esté perfectamente diagnosticada la enfermedad, entonces ahora sí podemos proceder a establecer ya o diseñar un tratamiento nutricio. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues bueno, hay que eliminar el consumo de alimentos que contengan ese nutrimento crítico o ese componente del nutrimento, porque en ocasiones no es todo el alimento, sino solamente es un componente del alimento o inclusive es una parte del nutrimento. Pero sin embargo tenemos que quitarlo de la dieta porque si no, pues detona toda una cascada fisiológica que se traduce pues obviamente en una manifestación clínica. Entonces, como nutriólogos tenemos que identificar, ¿verdad? Este tipo de nutrimentos que son críticos para el paciente y eliminarlos. O inclusive aditivos, ¿sí? Hay aditivos alimentarios que de alguna manera exacerban todas las manifestaciones clínicas del paciente. ¿Sí? Entonces aquí tendremos que pues analizar o quitarlas, ¿ok? En un tercer momento, sí, hay que considerar el uso de complementos o suplementos. ¿Por qué? Porque finalmente cuando retiras algún alimento, estás retirando otros nutrimentos. Y en ocasiones esos otros nutrimentos son nutrimentos de carácter esencial, es decir, pues no los podemos quitar así digamos, de tajo. Sí, entonces tenemos que suplementar los otros nutrimentos que estamos, digamos, quitando, ¿sí? Que también vienen en el alimento y entonces complementar con algún nutracéutico o alguna fórmula o algún vehículo, ¿sí? Y pues bueno, ya una vez que se tenga un control, por así decirlo, vamos a monitorizar la respuesta y la tolerancia al plan de alimentación. En ocasiones el cuadro clínico, sobre todo las etapas agudas, puede ser muy variante. Sí, por eso como nutriólogos tenemos que poner mucha atención. Y por último, en el caso de que la respuesta sea mala o digamos tengamos una poca respuesta, una respuesta no positiva al plan de alimentación, entonces lo que tenemos que hacer es reestructurar esta dietoterapia, sí, de acuerdo a la manifestación clínica. Y aquí les puse algunos ejemplos de errores innatos de metabolismo. Obviamente sabemos que son un montón, ¿verdad? Son más de 700, pero estos digamos que pueden ser a lo mejor algunos de las más comunes en México. Y coloqué lo que se le llama el eje del tratamiento dietético, y solamente como una idea general, ¿sí? En el caso de la fenilcetonuria, recordemos que el término uria es orina, ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, de la fenilcetonuria que proviene de la incapacidad de metabolizar un aminoácido esencial que se llama fenilalanina, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es quitar alimentos que sean considerados o que estén etiquetados como sin azúcar.
Asimismo, las bebidas de dieta o las que se le llamen light. ¿Por qué? Porque generalmente el edulcorante por excelencia que se utiliza para bebidas dietéticas es la fenilalanina. ¿Sí? Se utiliza como un estabilizante y aparte como un edulcorante de bajo costo. También tenemos que controlar la ingesta de alimentos de origen animal. ¿Por qué? Porque la fenilalanina también viene en la carne, ¿sí? Viene en algunos alimentos de origen animal. Entonces, pues tenemos que controlar el aporte de proteínas, ¿sí? Y eliminar la ingesta de alimentos que contengan fenilcetonúricos, sí que ya, digo, con el nuevo sistema etiquetado, ya tenemos la leyenda, ¿verdad? Donde específicamente me dice qué alimento es contiene este tipo de aditivos, ¿sí? En el caso de la tirosinemia, ¿ok? Que es la incapacidad de metabolizar la tirosina, que es otro aminoácido, generalmente se recomienda una dieta baja en fenilalanina, y controlar el aporte de proteínas de 0.5 a 1 gramos de proteína, perdón, por kilogramo de peso por día. Sí, ¿por qué? Precisamente porque también vamos a encontrar que estos aminoácidos pues, van a estar en la carne y en alimentos de origen animal. Y complementar el aporte de proteínas con suplementos libres de fenilalanina, ¿sí? En el caso de la homocistinuria, que es la incapacidad de metabolizar la homocisteína, que es una proteína, aquí va a ser una dieta baja en metionina, ¿ok? Vamos a evitar el consumo de aguacate, plátano, melocotón y frutos secos porque contienen grandes cantidades de metionina, ¿sí? A su vez también vamos a evitar el consumo de tubérculos, ya sabemos como papa, camote o la yuca, y también de tapioca, ¿sí? De mantequillas y de grasas vegetales. En el caso de la galactosemia, que es la incapacidad de metabolizar la galactosa, que es el azúcar de la leche y de todos los lácteos, pues tenemos que quitar este componente, este nutrimento, ¿sí? Entonces tenemos que tener una dieta libre de alimentos, pues solamente lácteos. Tenemos que considerar homólogos de leche, puede ser leche de soya, puede ser leche de arroz, leche de almendras, ¿ok? O también pueden consumir quesos maduros como el gruyere elemental, ya que la cantidad de lactosa que tienen prácticamente es nula por el proceso que llevan, digamos, de fabricación. Y revisar alimentos que contengan pocas cantidades de lactosa, porque hay algunas verduras y frutas que por el lugar donde se procesan, ¿sí? Pudieran llegar a contener algunas trazas de lactosa y provocarle un cuadro agudo al paciente. Y luego, en el caso de la enfermedad de orina con dolor a jarabe de maple, que es una enfermedad muy rara, limitar la ingesta de aminoácidos de cadena ramificada. Recordemos cuáles son los aminoácidos de cadena ramificada, es la leucina, la isoleucina y la valina, ¿sí? Y suplementar con tiamina, sí, también para evitar precisamente esta deficiencia y cuantificar el aporte en la dieta de alimentos que contengan alta cantidad de leucina, isoleucina y valina, ¿sí? Obviamente esto no viene en el sistema mexicano de alimentos equivalentes. Hay otro sistema que contiene las características de nutrimentos, pero digamos de manera general lo podemos calcular, ¿sí? O digamos, hay tablas en el internet que nos dan los valores específicos en miligramos, ¿verdad? De cada uno de estos aminoácidos y bueno, tendríamos que hacer el ajuste en el cálculo dietético, ¿sale? Bueno, pues por eso sería todo y muchísimas gracias.